Para eso queremos hablar junto a Javiera Morales Castellán, abogada de Corafem. ¿Cómo estás, Javiera? Un gusto. Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por darte el tiempo de ir comentando, ir aclarando también lo que significa este avance en el matrimonio igualitario, una lucha que viene desde hace bastantes años, que había estado ahí en pausa, que se había avanzado en cierta medida con el acuerdo de unión civil, pero que aún había una deuda respecto a esto. Claro, efectivamente había una deuda porque de lo que estábamos hablando antes, que te crear una figura específica y especial, que no era la misma figura del matrimonio, que no estaba en igualdad de condiciones, y las personas lo que estaban diciendo, ¿cierto?, es que independiente de su identidad de género, su orientación sexual, tenían derecho todas a tener los mismos derechos sociales, y eso incluye, por supuesto, que también el derecho al matrimonio. Así que parece una norma importante, parece una norma de justicia, ¿cierto?, para, en el fondo, entender que las personas somos iguales independiente de quién nos guste o de cómo nos veamos, ¿cierto? Sí, y que han ido cambiando también las formas de las familias. Eso ha estado claro, la historia lo ha dejado claro también respecto a eso. Muchas familias que son criadas por madres solteras, sin el apoyo de una figura masculina, donde en muchos casos son abuelas, son hermanas, son tías, tenemos una variedad, y esa es la gracia también, y que muchas veces hago esa bajada de cómo vamos avanzando como sociedad y cómo van avanzando las leyes, porque, claro, esto entrega también seguridad y garantías al núcleo familiar. Efectivamente, porque aquí de lo que estamos hablando ahora es de que las familias van a tener los mismos derechos, todo tipo de familias, y en el fondo como sociedad nos constituimos así. Sabemos que existe una diversidad de personas, que las familias son todas diversas, ¿cierto? Que hay familias que están constituidas por una madre y un padre, hay otras donde está la abuelita quien cría a los chicos, hay otras que tienen dos madres, y por ejemplo esas familias eran las que antes no podían optar a las mismas condiciones, a inscribir a su hija conjuntamente, y eso ocasionaba problemas también, no solamente a esas madres y a esos padres, sino que también a esos hijos, ¿cierto? A esos hijos que podían ser discriminados, que quizá no se les veía igual, y es muy bueno que hoy día como sociedad vayamos avanzando en entender que las personas, ¿cierto?, podemos tener distintos gustos en esas áreas, podemos tener distintos cariños, pero eso no nos cambia como personas y jamás va a generar que una persona tenga más derechos que otra, ¿verdad? Sí, y esos cambios que son simbólicos, por así decirlo, pero significativos totalmente, cambios dentro de la ley, que ya no se hable de padres y madres, se hable de progenitores, bien digo, lo que significa también eso, y en estos momentos de cambios que estamos viviendo, donde pudimos ver muchos titulares donde decía, claro, el amor vence, rompe frontera, y todo lo que pasa en este sentido, porque son parejas que eran familias, que no se malinterprete, ya eran familias, pero es necesario también el documento por lo que hablabas anteriormente respecto a la seguridad y a la estabilidad, algo netamente más legal. Pero ellos ya eran familia, ya había amor, ya había cariño, ya había crianza y todo lo que significa en un núcleo familiar, pero evidentemente esto viene a entregar una tranquilidad respecto a lo que pueda pasar. Y bueno, actualmente en medio de una pandemia, escuché que es necesario también tener esa tranquilidad respecto a alguna hospitalización u otro tema. Por supuesto. Mira, de hecho, nosotras mismas en Corafem, compañeras de nosotras representaron, la corporación representó a dos madres que tenían esta maternidad, ¿cierto?, donde tenían una pequeña y no la habían podido inscribir ambas. Entonces, son familias hace muchos años, ellas tenían un acuerdo de unión civil que hicieron hace muchos años, ¿cierto?, desde que se pudo. Era una familia establecida, ¿cierto?, una familia que iba al colegio con la niña, que la llevaron al jardín, pero una sola de ellas estaba legalmente en los documentos y la otra no, y eso les traía montones de complicaciones, porque justamente si es que una no podía hacer un trámite, la otra estaba imposibilitada porque no era madre legalmente. Entonces hoy día eso ha ido cambiando, eso cambia con esta ley, eso cambia ahora, que da la posibilidad de que familias donde ya estaban los niños
donde ya los niños habían nacido, los niños ya se habían inscrito y no se había podido realizar la inscripción antes porque no estaba permitido el matrimonio de personas del mismo sexo, hoy día eso se puede reivindicar. Entonces es importante saber que esta normativa no solamente regula temas de matrimonio, sino que también regula temas de filiación respecto de los niños. Eso es algo súper importante y revela, en el fondo modifica varios cuerpos legales, no solamente el Código Civil, sino que en materia de familias, en materia de Código del Trabajo. Hay muchos cambios que vienen asociados con esta ley que tiene que ver con igualdad hacia las personas. Sí, Javiera, algo que me gustaría que fueras aclarando también tú como abogada y como ese detalle, que vi muchos comentarios a través de redes sociales, pero si ya estaba el acuerdo de unión civil, ¿para qué el matrimonio? Y todo este grupo de personas que estaban en oposición respecto a esto. Los vacíos que dejaba el acuerdo de unión civil y lo que llega a suplir, a complementar el matrimonio igualitario y lo que se busca y es lo que uno espera, tener igualdad respecto entre todas y todos. Acá, ¿por qué tiene que haber una distinción de una pareja u otra? Pero me gustaría como el detalle un poquito más legal respecto a las diferencias entre la UC y este matrimonio igualitario. Sí, efectivamente. Mira, lo que pasa es que yo creo que la gran diferencia, y es lo que hablaban las organizaciones de las comunidades de la diversidad sexual, las organizaciones LGBT y todo, lo que más decían es, bueno, esto es un tema moral, es un tema de reivindicación, porque aquí nos están dando un producto de segunda categoría a personas que no tenemos por qué tener una segunda categoría, somos personas igual que las otras, solo que tenemos quizás una preferencia sexual diferente, y eso digamos no es algo que el Estado pueda discriminar. Entonces, por lo mismo es que se hacía mucha falta volver a incorporar en estas materias estos temas. Además que, por ejemplo, como te decía, esta ley ahora, primero que modifica el matrimonio mismo. Ese es el gran peso. Hoy día se puede casar todas las personas en Chile, independiente de su orientación sexual, de su identidad de género. Hoy día la gente tiene matrimonio en Chile y eso es sumamente importante y eso no estaba. Lo otro el gran cambio, ¿cierto?, es en el tema de filiación, que hoy día los hijos pueden cambiar su filiación, pueden ser acogidos por ambos padres y no solo como antes, que estaba esta problemática de qué pasaba si es que uno de los padres era del mismo sexo, si era una unión lesboparental o homoparental. Entonces ahí estaba el clásico problema de que uno de ellos no había podido inscribir al hijo, quizás había un solo padre, quizás había una sola madre y la realidad era otra. Y también hay varios cambios, por ejemplo, en temas de la ley de identidad de género. Sí. Eso también es algo que se modificó con este cuerpo legal, donde antes, si es que una persona cambiaba su identidad de género, su sexo registral, esa persona y estaba casada, ese vínculo se eliminaba. Inmediatamente ese vínculo se anulaba porque no estaba permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces hoy día ya no es así. Hoy día se le va a preguntar a ese cónyuge que sí, o sea, en el fondo se le va a avisar que hay un cambio registral de su pareja y esta persona va a decidir si es que quiere continuar con ese vínculo o no, como cualquier persona. Y lo otro importante que yo diría son los derechos laborales, porque hoy día, y esto es una figura que tampoco estaba, se incorpora la posibilidad no solamente para las madres, sino que se establece que todas las leyes de protección de la maternidad y de la paternidad no solamente se van a dar a las madres, sino que todas las personas que están de ellas. Entonces, que eso permite que, por ejemplo, una pareja lesboparental, ambas puedan acceder a la normativa laboral, que eso es algo que no se podía, pueden pedir el permiso de paternidad, la madre que no es gestante, la otra madre puede pedir los permisos de maternidad que están en el Código Laboral, prenatal, postnatal. Entonces, que eso es un cambio sumamente significante. Estamos hablando aquí de dignidad de ciertas familias. Totalmente. Y el primer proyecto fue presentado en el 2008, pero aún así nosotros estábamos súper atrasados respecto a esto. Se aprueba ya el 2021, pero, por ejemplo, para hacer comparativa, en los Países Bajos esto fue aprobado el año 2000, en Bélgica el año 2003, Canadá, España 2005, ya por ejemplo nuestros vecinos argentinos en el 2010, junto a Islandia, Portugal.
estamos hablando de que esto viene hace bastante tiempo a nivel mundial, este avance que estamos teniendo ya en el 2021 en nuestro país, y por ejemplo en este año se suma Suiza, en este 2022, estos cambios de sociedad y cómo, insisto, cómo las leyes se van adaptando también a estos cambios y no teniendo esta distinción entre las personas. Claro, exactamente. Mira, es muy importante ese punto que tú dices, porque efectivamente el derecho es reactivo. O sea, el derecho siempre viene a regular las cosas que ya existen y por algo lo hace. En el fondo, como las sociedades van cambiando, las legislaciones tienen que irse adaptando a los nuevos tiempos, y eso es lo que está ocurriendo acá. En el fondo aquí esta ley no está inventando nada, no inventa la rueda. Esto es algo que existía, que ha existido siempre. Siempre han habido familias distintas, familias diversas, siempre han habido cariños diversos a aquellos que se han impuesto quizás como los correctos, pero el cariño, no existe un cariño correcto y uno que no, ¿verdad? Entonces, el amor es amor. El amor es amor, exactamente. Así. Oye, Javi, respecto también a lo que tú comentabas, la experiencia que tienen como Corafem, donde han entregado asesoramiento en estos casos, actualmente nos está viendo una pareja que quiere contraer matrimonio. Más allá de ir a pedir la hora, el registro civil, lo que significa también, y depende de cada uno y de sus rituales, algo, quizá que en algo más sencillo, algo más pomposo, cada uno ve ahí cómo celebra. Los trámites también respecto a estos cambios, por ejemplo, como tú señalabas, en el colegio, en los trabajos, porque claro, va a ser un tema respecto en el papeleo, sobre todo cuando hay niños de por medio. Claro, es que mira, lo que pasa es que ahora, como esto se vuelve igualitario, en el fondo, si una pareja que es del mismo sexo y que antes no podía casarse, hoy día simplemente pueden ir y hacer los trámites, concurren, ¿cierto?, al registro civil, piden su hora y bueno, van a hacer lo que han hecho todas las otras parejas siempre, van a poder casarse. Y, por ejemplo, si estas parejas tienen hijos, los van a poder reconocer la paternidad conjuntamente o maternidad conjuntamente en el acto mismo del matrimonio, ¿cierto? Ahí está la opción de reconocer maternidad. En el momento del nacimiento del hijo o hija, concurren al registro civil, como lo han hecho todas las parejas heterosexuales toda la vida, y van a poder inscribir a sus hijos con el nombre de las dos madres, de los dos padres, y también si es que ya tienen hijos y no habían podido acceder a esta posibilidad, lo van a poder hacer ahora. También se incorpora, ¿cierto?, la posibilidad de que accedan a las normas laborales. Entonces, por ejemplo, si hay una familia lesbomarental, donde una madre, una es la madre gestante y la otra no, la otra madre, por ejemplo, va a poder pedir el permiso que tiene el padre para que otorga el Código Laboral para ausentarse días del trabajo o los permisos de enfermedad del hijo, que antes que esa persona no podía acceder, hoy día sí va a poder hacerlo. Entonces, ese es como el cambio. Y lo importante igual es decir que no es necesario estar casado para, por ejemplo, aceptar a un hijo que ya ha nacido. Esto es algo que incorpora esta legislación, por eso te digo que no es solamente de matrimonio, sino que también incorpora otros temas filiativos. Sí, que es importante ir aclarando ahí desde Corafem, nos acompaña Javiera. Y me gustaría, para ir finalizando, también que nos entregaras ahí las coordenadas para tomar contacto con ustedes, el trabajo que realizan acá en nuestra zona y en general también las actividades que han ido teniendo durante este mes de marzo. Muchas gracias. Sí, mira, nosotras en Corafem se pueden acercar a nosotras a través del Instagram, @Corafem. Tenemos un correo que es específico para asesorías, por ejemplo, para que nos escriban, para que nos envíen asesorías extrajudiciales. Nosotras en general no llevamos causas, salvo causas que sean distintivas, como la que te comentaba de la familia lesbomarental, que antes, como no existía esta ley, se tramitó y se aprobó esta posibilidad de que ellas sí pudieran inscribir a su hija, pero eso es algo que en general no hacemos tanto, pero sí hacemos mucha asesoría, nos consultan mucho por redes sociales y también está el correo que es asesorías@corafem.cl para que nos escriban, para que nos consulten, nosotras podamos derivarles, indicarles qué hacer, responderles sus consultas
Y bueno, quizás también me gustaría tomarme un poco la palabra para comentar que independiente de toda esta celebración, ¿cierto?, que estamos efectuando por esta igualdad, hoy día igual las familias lepomarentales, las familias homoparentales y las personas de la comunidad LGTB, de las disidencias, también señalan que independiente del tema del matrimonio, hay otros temas importantes, ¿cierto?, que tienen que ver con su cuidado, con la no violencia. Entonces, también hacer un poco un llamado a que hoy día nos estamos volviendo una sociedad mucho más igualitaria, lo celebramos, y también, por supuesto, que eso tiene que ir avanzando en temas de violencia hacia todas las personas. Sí, totalmente. Es un avance esto, pero aún queda materia respecto a todo lo que ocurre con las parejas del mismo sexo, y es lo que también se busca visibilizar con estos tipos de avance. Avanzamos, pero aún quedan materias que seguir trabajando en conjunto como sociedad de los diversos actores. Javiera, un gusto que nos hayas podido acompañar acá en la Comunidad del Contenido, que estés muy bien.